Bienvenidos a la comunidad cristiana La Misión, un espacio para crecer juntos en la fe. Con ustedes, Jorge Lonzi. Vamos a leer, vamos a arrancar leyendo ahí del capítulo 9, estamos, ¿sí? Estamos en el capítulo 9, ya arrancando, y dice así, bueno, siempre leo de la versión, la Biblia viva, ¿sí? Nueva Biblia viva, parece un trabalengua. Y ahí está Max y Vale, hola, ¿cómo están? Arrancamos. Entonces dice, Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, acudió al jefe de los sacerdotes en Jerusalén para pedirle cartas de autorización para ir a cada una de las sinagogas de Damasco. Quería encontrar y llevar presos a Jerusalén a todos los que siguieran el nuevo camino, sin importar si eran hombres o mujeres. Cuando se aproximaba a Damasco, una luz celestial deslumbrante lo rodeó. De pronto cayó al suelo y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, le contestó la voz, a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y espera instrucciones. Los hombres que iban con Saulo quedaron mudos de asombro, porque escuchaban la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces lo llevaron de la mano a Damasco, donde permaneció 3 días ciego, sin tomar alimentos ni agua. Y vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías, y el Señor le habló en visión. Ananías, aquí estoy, Señor, respondió. Vete a la calle la derecha, a la casa de un hombre llamado Judas. Pregunta allí por Saulo de Tarso. Ahora mismo él está orando, porque yo le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que se le acerca y le pone las manos en la cabeza para que recupere la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído contar cosas horribles acerca de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y sabemos que tiene órdenes de arresto firmada por los principales sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve y haz lo que te digo, le respondió el Señor. Yo lo he escogido para que pregone mi nombre tanto entre las naciones, delante de reyes, como el pueblo de Israel. Y yo le mostraré cuánto tendrá que sufrir por mi nombre. Ananías obedeció. Al llegar a donde estaba Saulo, le puso las manos encima y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado a que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante recobró la vista y cayeron de sus ojos algo así como escamas. Inmediatamente Ananías lo bautizó. Después comió para recuperar fuerzas. Voy hasta ahí y después el final, ¿sí? Muy bien. Qué importante. Hoy vamos a ver cosas que son sumamente importantes y bueno, prestemos mucha atención, ¿no? Porque a medida que vamos leyendo vamos descubriendo cosas que fueron pasando y que, como decíamos ya el año pasado, terminando el año pasado, le decíamos que realmente creemos que este año vamos a comenzar a vivir lo que la primera iglesia vivía. Hace tiempo ustedes me escuchan decir, Dios no está regresando al diseño, y esto de regresar al diseño es verdaderamente volver a vivir como vivió la primera iglesia, no solo en la forma de comunión que ellos tenían, sino también en la forma de extender el evangelio, en las cosas que ellos vivían, y creo que realmente nos va a empezar a ocurrir estas cosas. Entonces, fíjense que Saulo, bueno, también era Saulo, ¿no? Él estaba cegado, ¿no? por celos, porque él creía que los seguidores de Jesús eran una secta y que él en su celo que tenía, en su celo a Dios que tenía, él quería exterminarlos directamente a los cristianos. Y él empieza a perseguirlos, pide cartas de autorización y se va a Damasco, ¿sí? Entonces, recuerden que en el capítulo anteriores vimos cómo los cristianos se habían esparcido por causa de la persecución, y bueno, Damasco estaba mucho más allá de Jerusalén, obviamente, y él los quiere ir a buscar. O sea, ya no le alcanzaba con meter preso a los cristianos que estaban en Jerusalén, ni siquiera ya le alcanzaba con meter preso a los hombres, también metía a las mujeres presos. Entonces él se va. Y en el camino dice ahí que estaba, como dice en el verso 3, una luz celestial
dice, deslumbrante, lo rodeó de pronto, cayó al suelo y escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién era el Señor? Preguntó, yo soy Jesús, le contestó la voz, a quien tú persigues. Y fíjense qué loco, ¿no? Porque eh, Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y en realidad, Pablo no está persiguiendo a Jesús, ¿verdad? Pablo está persiguiendo a los seguidores de Jesús. Pablo está siguiendo a los discípulos de Jesús. Y acá hay un punto importante a entender que siempre digo yo que hay mucha gente que no se le logra revelar esta verdad que es trascendente para nuestras vidas, de que Jesús y la iglesia son uno. Él le dice, ¿por qué me persigues? Y en realidad Pablo no está persiguiendo a Jesús, está persiguiendo a la iglesia, pero claro, la iglesia y Jesús son uno. Por eso Jesús dice, me estás persiguiendo a mí, los perseguís a ellos, me perseguís a mí. Te metés con ellos, te metés conmigo. ¿Sí? Entonces, fíjense la importancia de nosotros reconocer la necesidad que tenemos de estar unidos al cuerpo de Cristo, sea a esa pequeña parte del cuerpo de Cristo que es la comunidad donde vos pertenecés, donde vos tenés comunión, donde crecés y te edificás juntos, como también al cuerpo de Cristo que va más allá de lo que nosotros administramos y donde estamos reuniéndonos siempre. Entonces, fíjense que Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y en realidad está hablando de la iglesia. ¿Me perseguís a la iglesia? Me perseguís a mí. Entonces, hay algo importante acá porque también hay algo en la expresión de Pablo. Pablo dice, Señor, ¿quién eres tú, Señor? Ya de entrada, él le dice Señor, y fíjense que él todavía no tiene la revelación de qué es Jesús. Y él le dice, yo soy Jesús, ¿por qué me persigues? Y ahí inmediatamente ya le da una orden, le dice, levántate, entra a la ciudad y espera instrucciones. Qué tremendo, ¿no? Porque eh, ese primer encuentro que Pablo tiene con Jesús, inmediatamente él lo reconoce como un Señor, lo reconoce como alguien de autoridad, y inmediatamente cuando él lo reconoce, ¿qué recibe de esa autoridad? Lo primero que recibe es, hace esto, entrar a aquella ciudad y esperar instrucciones. Qué tremendo, ¿no? Porque, a ver, por un lado tenés a un perseguidor de la iglesia que se encuentra con Jesús y se encuentra con su autoridad y le dice, Señor, ¿quién eres? Y Jesús se le presenta y le dice, bueno, ahora andate al lugar, entra y espera instrucciones. O sea, por un lado él obedece a lo que Jesús le dice, pero por otro lado, en esa obediencia que él tiene a Jesús, hay también una cuestión que es muy importante, la necesidad de que alguien te disipule. Entrá a Damasco porque allí te van a dar instrucciones. Alguien te va a dar instrucciones. Por eso, cuando a veces escuchamos gente que dice, no, yo soy cristiano a mi manera, yo no me reúno más, no me reúno con nadie, o de última me reúno solamente con mi familia en mi casa y demás, eso no es un cristianismo verdadero. No es un cristianismo. Esas personas, por más que digan que son cristianos, es de dudar, porque si vos no tenés comunión, no puedes tener comunión con Cristo, no puedes tener comunión con Cristo y tener comunión y no tener comunión con la iglesia. Evidentemente, si tenés comunión con Cristo, vas a tener comunión con la iglesia. Y en esto, de que tengas comunión con la iglesia, también tenés que entender que dentro de la iglesia Dios va a poner gente para guiarte, para darte instrucciones, para edificar tu vida. Por eso es muy importante entender que la iglesia de Jesús no está separada, es uno. ¿Sí? Y entonces aquí viene esta orden que Pablo le está dando. Fíjense, dice que, vamos a ir leyendo, los hombres que iban con Saulo quedaron mudos de asombro porque escucharon la voz pero no veían a nadie. O sea que ellos también escucharon la voz. No solamente Pablo escuchó la voz, sino los que estaban ahí alrededor de él. ¿Y por qué permite Jesús que lo escuchen? Porque tiene que haber testigos de lo que está ocurriendo. Estamos en presencia del llamado del apóstol más importante de toda la historia a los gentiles. Estamos en presencia del llamado, del encuentro que tiene un hombre que era perseguidor de la iglesia, pasa a ser uno de los apóstoles más importantes de toda la historia, que Jesús está eligiendo. Por eso él lo está escogiendo, de lo peor de todo, él está escogiendo al que nosotros tal vez hubiese sido el último que escogiéramos para llevar adelante el Evangelio, Jesús lo está llamando. Y de repente necesita que haya testigos de esto que está ocurriendo. Y entonces todos los que están ahí escuchan esa voz también. Entonces dice que Saulo se levanta del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces le tomaron la mano, lo llevaron a Damasco, ¿sí? Donde permaneció 3 días ciego, sin tomar alimentos ni agua. Y ahí dice que vivía un discípulo llamado Ananías, y el Señor también le habló en visión. ¿Sí? El Señor ahora le habló en visión. Ahora,
empecemos a entender cosas que empiezan a pasar. La semana pasada justamente vimos la operación del Espíritu Santo y de ángeles en pos de la misión. ¿Sí? Vemos la iglesia comisionada, vemos la iglesia comisionada, ¿sí? Vemos la iglesia comisionada y inmediatamente en esa comisión de ir a ser discípulos hasta lo último de la tierra, vemos la operación del Espíritu Santo y de los ángeles guiando. ¿Sí? Y decíamos la semana pasada, ¿qué nos pasa a nosotros que estamos tan lejos de eso? ¿Qué nos pasa a nosotros que no podemos oír la voz del Espíritu Santo diciéndonos, entra acá, salí, hablale a este, bajá, subí, andá? ¿Qué nos pasa a nosotros que tal vez ni siquiera creemos que todavía hay ángeles a nuestro alrededor que están para guiarnos? Porque recuerden que la Escritura dice que los ángeles son espíritus ministradores al servicio de los santos. Nosotros no somos santos porque sí, somos santos en Cristo somos santos. Y esos espíritus ministradores están al servicio nuestro. Lo que pasa es que muchas veces, como vivimos una vida tan carnal, no podemos ni siquiera escucharlos ni verlos. Pero vemos la intervención del Espíritu y vemos la intervención de los ángeles empezando a guiar a la iglesia en pos de la misión. Pero acá como se trata de una cuestión muy seria, porque se está hablando de que Jesús está llamando, que está escogiendo entre tantos a la persona que más amenazaba a la iglesia en ese momento, él la está llamando, entonces hay testigos por todos lados de esa voz que se escucha llamándolo a Pablo, a Saulo en ese momento, pero también en esto de llamar a ese hombre que iba a ser tremendamente estratégico, porque gracias a ese hombre, él inicia todo lo que nosotros somos de alguna manera los que venimos de él. ¿Sí? De alguna manera él inicia esta predicación a los gentiles. Y fíjense que para corroborar esto, y el Señor lo hace en primera persona. Acá no manda ángeles, acá no manda el Espíritu Santo, él mismo se aparece. Y lo tremendo es, como leíamos hoy, que el Señor se le aparece en visión tanto a Pablo como a Ananías. A los dos se le aparece en visión. Acá no dice en visión de noche, esta versión no lo explica bien, pero se le aparece en visión. Y recuerdan cuando llegó el Espíritu Santo en Pentecostés y cuando Pedro sale y dice, esto que ustedes ven no están borrachos, sino que está ocurriendo lo que decía el profeta Joel, que en los posteriores tiempos sus hijos y sus hijas profetizarán, tendrán sueños, tendrán visiones. Hermanos, nosotros tenemos que tener visiones también. Nosotros necesitamos también tener visiones. Necesitamos tener esas visiones celestiales que nos muestran las cosas que vendrán. Necesitamos que nos empiece a pasar estas cuestiones. Como dije la semana pasada también, que la semana pasada fuimos bastante ahí firme en lo que hablamos. Si nosotros estamos enfocados en toda la vida natural, en toda la vida terrenal, y no estamos enfocados en la misión que Cristo nos da como iglesia, es muy probable que no vivamos estas cosas. De hecho, es seguro que no la vamos a vivir. Pero lo importante es que nosotros podamos entender que fuimos llamados a todas estas cosas, que también deberíamos experimentar este tipo de cuestiones. Debemos experimentar esto. O sea, yo una vez, ¿se acuerdan que una vez le conté, bueno, mi experiencia con el Señor, el momento en que lo vi, que estuve con Él, recibí instrucciones, lo compartí, ya se lo compartí miles de veces eso, pero digo, se puede vivir ese tipo de experiencias. Pero ¿qué tenemos que hacer? Estar totalmente concentrados en lo que Él quiere, saber que Dios nos llamó a su reino y nos puso a llevar adelante una misión, de predicar el Evangelio y de aquellos que crean hacer los discípulos de Él. Entonces vemos acá que Pablo está ahí, bueno, ahora el Señor primero se le aparece a Ananías y le habla en visiones y Ananías le dice, aquí estoy, Señor, respondió. Y él le dice, ve a la calle derecha, le da instrucciones. Ve a la calle derecha, a la casa de un hombre llamado Judas, y pregunta por Saulo de Tarso. Dice, ahora mismo él está orando. ¿Sí? Ahora mismo él está orando. Porque yo le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que se le acerca y le pone las manos en la cabeza para que recupere la vista. Hay todo un plan del Señor. De repente el Señor se le aparece en visión a Ananías y a la vez le da una visión a Pablo de que un hombre llamado Ananías va a venir y le va a poner la mano para que él recobre la vista. Esto es glorioso. Este tipo de cuestiones nos tiene que volver a pasar. Ahora, fíjense que yo digo, ¿no? A ver, no lo digo por criticar, a ver, entiendan con el espíritu que lo digo, ¿no?
Pero bueno, hoy están todos hablando de lo que está pasando en Estados Unidos, que un montón de gente está reunida cantando no sé cuántas horas que está pasando ahí, y le llaman el gran avivamiento. Hermano, está encerrado dentro de cuatro paredes, ¿de qué avivamiento me está hablando? Avivamiento es esto, de que el Espíritu te guíe a buscar gente, que el Espíritu te diga qué hacer, qué no hacer, de extender el Evangelio. Dios nos llamó a cantar dentro de los templos, Dios nos llamó a llevar el Evangelio hasta el último de la tierra. Eso sí es noticia. Noticia es que de repente aparezca un tipo y te diga, mirá, el Espíritu Santo me guió acá, me guió allá, y llegué a un pueblo no alcanzado y prediqué el Evangelio y se están convirtiendo. Eso es noticia. Noticia que el Espíritu Santo te lleve a visitar, no sé, una villa miseria y te lleve a predicar a alguien, o te haga predicarle a alguien que vos no conocés de repente en la calle. Eso es noticia. Y acá vemos de repente que por un lado el Señor le habla a Ananías en visión y por otro lado le muestra una visión a Pablo de lo que va a ocurrir, que va a llegar alguien que llama a Ananías. Y fíjense ahora esta parte que es muy interesante. ¿Por qué? Estoy en el verso 15. El Señor le dice, ve y haz lo que te digo. Espere, que hay una parte que me estoy salteando. Está el pero, ¿sí? El Señor le dice, anda, habla con ese hombre, poné la mano sobre él porque él te vio, él vio que vos llegabas, que venía y le ponía la mano en la cabeza y que él recuperaba la vista. Y entonces, ¿qué dice Ananías? Exclamó Ananías, o sea, Ananías se espantó cuando vio esto, ¿sí? Y le dice, he oído contar cosas terribles acerca de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y sabemos que tiene orden de arresto firmada por los principales sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dice, ve y haz lo que te digo. O sea, siempre va a haber un pero. Hermano, nosotros muchas veces por temor vamos a tener un pero. Muchas veces el Señor te va a decir cosas y vas a dudar de hacerlas o no. Cuando el Señor te habla, no dudes. No dudes. ¿Qué pasaría si el Señor te dice, bueno, haz las valijas y te quiero que te vayas, no sé, a un lugar de persecución en este momento? ¿Te irías? Le dirías, pero Señor, yo sé que ahí matan a los cristianos, o los encierran, o los encarcelan, o uno que va y desaparece. Y si el Señor te manda, ¿qué harías? Si el Señor te saca de tu vida cómoda, chata, monótona y sin sentido, y te manda a un lugar así, si te pone en un lugar de eso, ¿qué harías? ¿Le diría un pero? Yo le diría el pero Señor, a mí me parece que hay cosas que serían cuestiones de charlarlas con el Señor. Pero fíjense que él vuelve firme y le dice, ve y haz lo que te digo. Ve y haz lo que te digo. Dice, yo lo he escogido para que pregone mi nombre, tanto entre las naciones, delante de reyes, como los pueblos de Israel, como el pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que sufrir por causa de mi nombre. Fíjense qué tremendo, porque aquí vemos que hay algo muy importante que ocurre con la vida de Pablo. El Señor dice, yo lo escogí. Lo escogí para esto, esto, esto y esto. Y quiero decirte algo, Dios a todos nosotros nos llamó, pero Él tiene una asignación específica para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros maduramos y crecemos en la fe y vivimos continuamente pensando en qué Dios nos necesita, esa asignación se manifiesta, se hace clara, primero a tu vida y después alguien viene y te la confirma, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Ahí vos entendés que dejaste de ser solamente un llamado para pasar a ser un escogido, escogido para una función específica, para una asignación específica. Nosotros llegamos a la iglesia como tantos que son llamados, hasta que hubo un momento que servimos al Señor, como usted ya me había contado la historia, te la conoce, servimos todo el tiempo al Señor, todos los días, íbamos, veníamos, hasta que hubo un momento que el Señor dijo, apártenme estos dos, porque con estos dos yo tengo algo más. Estos dos se tienen que ir, esta familia se tiene que ir a esta ciudad, tiene que una asignación específica, y recuerdo que cuando el Señor me habló a mí, me habló otra vez esa palabra que Dios le daba a Abraham, vete a tu tierra, a tu parentela, a la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Y vos decís, bueno, buenísimo, sé que me tengo que ir de Arrecife, sé que me tengo que ir de la casa de mi parentela, me tengo que ir a la casa de mi padre, ponerle padre espiritual, ¿sí? De la casa, del lugar donde me congregaba, de pastor. Pero decía, a la tierra que te mostraré. O sea que nosotros salimos también como Abraham, sin saber a dónde íbamos. Y cuando nos fuimos a Buenos Aires pensábamos que era el lugar. Y después Dios nos movió a Uruguay. Y ahí pensábamos también que era el lugar. Hasta que Dios nos terminó plantando en el Delta. O sea, esta tierra que estamos viendo hoy es la tierra que te mostraré. O sea, no me la mostró en el 2006 cuando salimos. Ni tampoco me la mostró en el 2009 cuando nos fuimos a Uruguay. Ni me la mostró en el 2012 cuando volvimos a Uruguay. Me la mostró casi en 2013 por ahí. O sea, ¿me explico? Pero lo importante es obedecer.
Ve y haz lo que te digo, aunque no veas el cuadro completo. Porque detrás de ese llamado, detrás de eso que Dios está haciendo, hay algo muy importante. Y en este caso, para Ananías, lo importante era activar a un hombre que tenía una asignación específica, que había sido escogido por el Señor para llevar su nombre a todas las naciones, delante de reyes del pueblo de Israel. Era tremendo la asignación que tenía el Señor para Pablo. ¿Y qué hizo Ananías? Obedeció. Él fue, dice que al llegar donde estaba Saulo, le puso la mano encima y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al instante recobró la vista y se cayeron de sus ojos algo así como escamas, e inmediatamente Ananías lo bautizó, luego comió para recuperar fuerzas. O sea, cuando este hombre, ¿sí?, quitó los peros y se animó a ir a donde el Señor lo estaba enviando, ocurrió lo que el Señor ya tenía planeado, o empezó a ocurrir lo que el Señor ya tenía planeado. A veces estará en la posición de Ananías, a veces estará en la posición de Pablo, no lo sé. A veces serás el que tiene que ir a activar a alguien, a veces alguien vendrá a activarte a vos, no lo sé, pero sí tenés que estar abierto a su voz. Sí tenemos que estar abiertos a su voz. Porque hay momentos que de repente, sí, alguien viene y te dice algo y es para vos. Y hay momentos que a vos te mueve a mover a alguien, a activar a alguien, a fortalecer a alguien, a guiar a alguien hacia donde tiene que ir. Por eso que siempre tenemos que estar atentos a la voz del Señor. No importa si lo vas a ver como lo vieron ellos, si lo vas a escuchar, o sea, no importa, lo importante es estar abierto a la voz de su espíritu. ¿Sí? Fíjense que dice que él llegó, recobró la vista, dice: vengo acá para que recobre la vista y para que sea lleno del Espíritu Santo. Y inmediatamente ocurrió eso. Y aclaro acá algo: Pablo no salió hablando en lengua como un loco, remolineando, ni saltando en una pata, o sea, no, recibió el Espíritu, punto. ¿Sí? Fue bautizado por el Espíritu y luego dice que Ananías lo bautizó en agua. ¿Sí? Ahora, vamos a ir leyendo. Dice: después de permanecer con los discípulos en Damasco varios días, se fue por la sinagoga afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Paro acá, porque parece que acá no está diciendo nada, pero acá hay algo muy importante. Acá hay algo sumamente importante, muy importante. Recuerden el encuentro, recuerden cuando el Señor se le aparece a Pablo, y Pablo le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? La otra versión dice: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dice: quiero que entres a Jerusalén, quiero que entres a Damasco y allí te darán instrucciones. Fíjense qué tremendo, ¿no? Porque este hombre, que no era cualquiera, era un tipo con carácter, era un tipo que se llevaba adelante el mundo, era un tipo que buscaba cartas para ir a buscar a los cristianos y meterlos presos. No era cualquier persona Pablo. Perdón, sí, bueno, Pablo después había sido instruido con los mejores maestros de Israel, era un hombre de reputación, era un hombre de autoridad, con un carácter terriblemente fuerte. Y de repente este hombre cae a los pies de Cristo y se sujeta a la enseñanza de gente que ni conocía y que no era ni Pedro ni Juan, no, eran unos simples cristianos que estaban en Damasco. Por eso dice: después de permanecer con los discípulos en Damasco varios días, ¿sí?, ahí fue entrenado. Ahora después lo vamos a leer, pero él fue entrenado, él se sujetó a la palabra de Jesús. Muchos dicen: no, yo tengo un llamado a las naciones y voy a ir hasta el último de la tierra con Jesucristo porque Jesús me manda no sé qué, esto, que el otro. Ok, ¿quién te envía? ¿Qué me importa? A mí me envió el Señor. ¿Y quién te recibe? No me importa, yo voy por mi cuenta. No sirve. Hay mucha gente dando vueltas por el mundo así, diciendo que son misioneros, no sé qué, y en realidad son turistas que andan por un lado o por otro, pero en realidad no se sujetan a nadie. Acá este hombre está teniendo un llamado tremendo de parte de Cristo, y es un hombre que tiene muchísimo conocimiento, que tiene todas las cualidades que una persona puede tener como líder, pero así todo él va y se sujeta a los discípulos de Damasco para aprender. De hecho, también cuenta que después estuvo como con Pedro, se fue a buscarlo a Pedro para escucharlo a Pedro también. Sí, después sabía que con el Señor, pero aún así se fue a buscarlo a Pedro para que le enseñara. Ahora, sigo con el relato. Dice: entonces él fue y se fue a predicar a las sinagogas. Es muy loco, porque él venía a Damasco a buscar a los cristianos que estaban en las casas para llevarlos presos, y de repente, con un encuentro del Señor, él cambia de dirección y se va a las sinagogas a afirmar que Jesús era el Hijo de Dios. O sea, es un cambio rotundo, es un cambio totalmente radical.
Por eso yo siempre digo que cuando una persona realmente tuvo un encuentro con la autoridad de Cristo, cambia para siempre. No es un cristiano mañoso que anda viendo cuándo arranca, si se compromete, si no se compromete, si va, si bueno, hoy sí, mañana no, estoy, no estoy, o sea, como el juego de la oca, ¿viste? 2 pasos para adelante, 5 para atrás, vuelve al principio, nunca llega a la meta. No, alguien que se chocó con la autoridad de Cristo le cambió la vida, cambia el rumbo de su vida, cambia su actitud, cambia su carácter, cambia su dirección, cambia todo. Y fíjense, vamos al relato, dice, los que lo escuchaban estaban confundidos y se preguntaban, ¿no es este el mismo que perseguía a muerte a los que invocan este nombre en Jerusalén? Según sabíamos, venía a arrestarlos y a llevarlos encadenados ante los principales sacerdotes. Y de repente el tipo en el camino algo pasa y ahora, en vez de meterlos presos, se junta con ustedes y se va ahora a predicarle a la sinagoga. O sea, y vos decís, este tipo que venía allá de lejos, ¿qué le pasó en el camino? Estábamos todos esperándolo escondido porque no sabíamos qué iba a pasar y de repente ahora está con esos que estaban escondidos y nosotros que estábamos contentos que venían a buscar lo que estaba escondido, ahora viene a predicarnos a nosotros. ¿Qué le pasó a este tipo? ¿Qué le ocurrió? Y dice, los que lo escuchaban estaban confundidos. O sea, los judíos que lo escuchaban estaban confundidos. ¿Qué le pasó a este hombre? Y él le predicaba, dice, ¿no es este mismo tipo que perseguía a muerte lo que invocaba este nombre? Venía a arrestarlo, a llevarlo, y ahora ¿qué hace este tipo acá? Y dice, Saulo, mientras tanto, dice que se volvía cada vez más ferviente en la predicación. O sea, el carácter de Pablo como predicador ya se empezaba a ver, pero ahora desde otro sentido. Antes predicaba en contra de los hijos de Dios, ahora predicaba a favor de los cristianos. Dice, Saulo, mientras tanto, se volvía cada vez más ferviente en la predicación. Y los judíos de Damasco no podían refutarle los argumentos con que probaba que Jesús era el Mesías. Acá es muy importante no solamente la conversión de Pablo, sino el conocimiento que él tenía de las Escrituras para dar a conocer que Jesús era el Mesías. Por eso siempre digo que es importante que leamos las Escrituras, porque cuando la gente demande de nosotros dónde está basada nuestra fe no puede estar basada en que el culto estuvo buenísimo, la pasamos bárbaro y sentí no sé qué cosa. No, o mi testimonio cuando el día me encontré con Jesús. No, no, fíjense que Pablo no se metió a la sinagoga a decir, miren que yo me acabo de encontrar con Jesús, me tiró del caballo, no sé, y me dejó ciego y otro vino y me dio vista. Qué terrible testimonio tengo para contarle, hermano. Deme el micrófono que le voy a contar mi testimonio este fin de semana. ¡Ah! Terrible testimonio tengo para contarle. No, él habló directamente de Jesús y iba a la escritura a hacerle entender que él era el Mesías. Yo siempre digo, cada vez que nosotros, no está mal, a ver, no está mal que digamos nuestro testimonio, siempre a alguien le va a servir, pero el primer testimonio que tenés que contar es el de Cristo. Porque si cuento mi testimonio, hago que mi testimonio es más grande que el de Jesús. El de él es el más grande, muchísimo más grande que el mío. El mío es chiquitito así, al lado de él. Entonces dice, después de muchos días, los judíos decidieron matarlo. Dije, este tipo ya nos aburrió, ¿qué le pasó? Venía acá a apoyarnos y ahora se nos dio vuelta, hay que liquidarlo, hay que sacarlo del planeta. Dice, después de muchos días, los judíos decidieron matarlo. Pero el plan llegó a los oídos de Saulo y como sus enemigos vigilaban de día y de noche las puertas de la ciudad para matarlo, una noche varios de los discípulos lo descolgaron en una canasta por una abertura en la muralla. O sea, se escapó de la ciudad por la muralla, ¿sí? Se escapó. Lo largaron por ahí porque lo estaban esperando para matarlo. Cuando llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los discípulos, pero todos estaban temerosos de que no fuera realmente un discípulo. O sea, él quiso ir a buscarlo a los apóstoles y todos estaban escondidos. Diciendo, ¿quién es? No, no te creo nada. Vos era que nos perseguía, vos era que nos querían matar. No, no te creemos. Te vimos a los pies de ahí cuando estaban matando a Esteban, te vimos, vos estabas ahí. Entonces dice que Bernabé lo presentó a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino de Damasco, lo que el Señor le había dicho y el poder con que predicaba en Damasco en el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén hablando abiertamente en el nombre del Señor. Algunos judíos de habla griega con los cuales había discutido se pusieron de acuerdo para matarlo. Otro más que lo quería matar. Cuando los demás hermanos se enteraron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. O sea, chao, Pablito, andate a tu ciudad lo más lejos posible. Lo mandaban allá cerca de Siria, allá
lejos, lo más lejos posible, cosa que no molestara, ¿sí? Pero bien lejos lo mandaron, ¿eh? Después fíjense en el mapa dónde queda, vean los mapas antiguos, dónde quedaba Jerusalén y dónde quedaba Tarso. Lo mandaron lejísimo. Fíjense qué tremendo, ¿no? Porque, a ver, este hombre está apasionado. Este hombre realmente se convierte a Cristo y empieza a predicar de Cristo por todo lugar. Él con la escritura quería refutarle a los judíos y decirle que Cristo era el Hijo de Dios, que era el Mesías. Arma un revuelo tremendo en la ciudad donde se convierte, lo sacan de ahí porque lo querían matar. Llega a Jerusalén, que recuerden que Jerusalén era el centro de persecución en ese momento, y el tipo que había salido de Jerusalén para perseguir a los cristianos y que de hecho en Jerusalén los perseguía, ahora está predicando el Cristo. Imagínense la situación. Entonces, esta gente dice, este tipo, ¿qué le pasó? Hay que matarlo. Otra vez lo quieren matar. Entonces, como hasta ese momento, a ver, habían tenido paz hasta ese momento en la iglesia, habían sido perseguidos, pero cuando fueron esparcidos, los apóstoles estaban tranquilos, ¿sí? No había mucho revuelo, hasta que llegó Pablito a la ciudad y le armó el revuelo de vuelta. Entonces dijeron, este tipo nos va a generar de vuelta otra vez persecución, este nos está generando un problema, antes que lo maten o antes que nos maten nosotros, vamos a sacarlo de acá. ¿Sí? Y eso lamentablemente hoy pasa en día, cuando se levantan personas tremendamente apasionadas por Cristo, por predicar el Evangelio, y hay lugares donde los apagan. Hay lugares que dicen, no, estamos tan tranquilos, estamos tan bárbaros con el culto del domingo, cantando coritos, todo el otro, y este que viene a molestarnos que tenemos que ir a predicar a la plaza, tenemos que ir a predicarle a la gente, o nos saca para allá, nos saca para acá, es mejor sacarlo lejos de acá, que no moleste, vamos, a ver hermano, venga acá, creemos que realmente tenés un llamado a Corea del Norte, que sabés que no huele mal, tipo, y te mandan a Corea del Norte, o sea, lo sacan de encima. Se lo digo por experiencia, ¿sí? Te lo digo por experiencia. Yo no sé si a nosotros nos enviaron porque era el tiempo o porque nos querían sacar encima. Porque en nuestra ciudad estábamos armando un revuelo, hermano. El revuelo que armamos en nuestra ciudad. ¿Sí? El revuelo. Salíamos en los diarios, en la radio, en todo lado salíamos. Así que hay veces que te manda el Señor y hay veces que te mandan. Pero bueno, acá Pablito lo mandaron, ¿sí? Se lo sacaron de encima. Ahora, vamos a ir con el relato. Dice, mientras tanto, la iglesia de Judea, Galilea y Samaria tenían paz. O sea, ¿se acuerdan que los esparcidos fueron más allá de Jerusalén, Jerusalén, Judea, Samaria? ¿Se acuerdan? Y ellos fueron predicando el Evangelio. Y dice que mientras tanto, mientras pasaba todo esto en Jerusalén, y a Pablo lo estaban exiliando a Tarso, dice que las iglesias que habían sido formadas y creadas y habían sido fundadas por los cristianos que habían sido esparcidos, dice que tenían paz. Y fíjense, dice, tenían paz, crecían en fortaleza y en número. Los creyentes aprendían cómo andar en el temor del Señor, fortalecidos por el Espíritu Santo. Esto, hermanos, es discipulado. Esto es vivir una verdadera, esto es vivir una verdadera vida cristiana. No se olviden, ¿sí? No se olviden que ahora después vamos a ver el capítulo 13 con los que llegaron a Antioquía y la forma que trabajaron, que tiene que ver con esto también. Pero fíjense en qué se enfocaban ellos. Ellos no se enfocaban en el culto, no se enfocaban en las reuniones de jóvenes, de adolescentes, de viudo, de casado, de anciano, de prenatal, de no sé qué, de todo, reuniones para todo. No, ellos se enfocaban en una sola cosa, sea grande, chiquito, más grandote, más viejo, no importaba que sea, dice, ellos se enfocaban en una cosa, en aprender cómo andar en el temor del Señor. Andar significa cómo vivir en el temor del Señor, cómo vivir honrando a Dios con su vida, cómo convertirse en un discípulo de Jesús, te lo paso en limpio. Los creyentes estaban todo el tiempo aprendiendo a ver cómo vivir las enseñanzas de Jesús. Por eso crecían fortalecidos por el Espíritu. Por eso tenían paz. Por eso crecían en número. No había una estrategia de evangelismo, la estrategia era crecer en ellos mismos, crecer en madurez, crecer en la imagen de Cristo y luego manifestar esa imagen a los no creyentes. Por eso que es importante que nosotros siempre pensemos en esto. Necesitamos convertirnos cada día más en discípulos maduros para poder discipular a otros. Aprender a vivir las enseñanzas de Jesús y enseñárselas a otros. De esto se trata la vida cristiana, de ser discípulo y de hacer discípulos. Esto es lo que nos hace crecer
personalmente y corporativamente. Ahora, ahí termina un poco la historia de Pablo, después la va a retomar. Lucas, el escritor, termina ahí y ahora viene a otra historia. Ahora habla de Pedro y dice, verso 32, Pedro viajaba de lugar en lugar visitándolos. Visitó también a los pueblos, visitó también a los santos de los pueblos de Lida. Allí conoció a un tal Eneas, paralítico, que hacía 8 años estaba en cama. Eneas le dijo Pedro, Jesucristo te sana, levántate y arregla tu cama. El paralítico quedó curado instantáneamente y al verlo caminando, los habitantes de Lida y Sarón se convirtieron al Señor. Paro acá, paro acá. Termina de tomar un poquito de agua. Qué oración de sanidad que hizo Pedro, ¿no? A veces me preguntan, pastor, cómo debo orar por los enfermos? No sé, que hay un manual para orar por los enfermos, no sé. ¿Viste? Hacen cursos para cómo orar por los enfermos. Miren la oración de Pedro, perdón. Eneas, Jesucristo te salva, perdón, te sana. Estaba medio trabado el tipo. Jesucristo te sana, levántate y arregla tu cama. Y el paralítico se paró. Chau. Nosotros estamos, Padre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Lo agarramos al tipo, lo saltamos para arriba, lo tiramos para abajo, lo corremos para acá, le echamos no sé qué cosa, le damos el nombre de Jesucristo y que sea libre. Y estamos como 40 minutos orando por el tipo, terminamos todos transpirados nosotros, el tipo termina todo transpirado y vos te vas a tu casa y el tipo sigue paralítico. Hay algo que no me cierra a mí, o sea, ¿qué es lo que le pasaba a ellos y qué es lo que nos pasaba a nosotros? O sea, hacemos unos espectáculos a la hora de orar por un enfermo, lo que sea. Pero yo imagino que Pedro le pasó lo mismo que le pasó con el que estaba en la puerta del templo. Cuando lo miró le dijo, este tiene fe, levantate y anda. O sea, a ver, si el Señor lo quiere sanar, yo simplemente tengo que soltar la palabra. El tema es que yo tengo que saber que el Señor lo quiere sanar. Pedro seguramente tenía muy claro que el Señor lo iba a sanar. Por eso le dijo, Jesucristo te sana. O sea, ya lo sabía. Levántate, arregla tu cama y dale. Lo que pasa es que nosotros decimos, ¿y cómo Pedro pudo saberlo? Porque Pedro vivía en el espíritu. Pablo andaba en el espíritu. Nosotros andamos en la carne todos los días o andamos mitad y mitad. Andamos con una pata en la carne y aparte en el espíritu. Entonces, no, a mí el Señor no me dice que tengo que orar por ese enfermo para que sane. Y claro que te va a preocupar si estás preocupado porque vos estás enfermo. Estás preocupado porque el perro, no sé, le agarró moquillo y lo tenés que llevar al veterinario. Estás preocupado porque no sé qué cosa. O sea, el Señor no te puede hablar así. O sea, vos tenés que estar atento a lo que Él quiere hacer, porque nosotros somos vehículos de Él. Nosotros somos el vehículo que lo lleva a Él. Eso quise decir, pues se me lengua la traba. Nosotros lo transportamos a Él, a donde Él se quiera manifestar. No es lo que yo quiero hacer, o qué linda oración voy a hacer, o tengo el doctorado en oraciones de sanidad y de liberación. No, hermano, yo tengo que saber dónde Él me quiere y qué es lo que quiere que diga. Porque Él me va a usar a mí para hacer lo que Él quiere hacer. Porque de hecho los dones del Espíritu, hay gente que tiene el don de sanidad y otros no. Ese don lo reparte el Espíritu Santo como a Él se le antoja y se manifiesta cuando a Él se le antoja manifestarse. Acá vemos algo que es relevante y lo vamos a ver todo el tiempo. Sigo, porque no me quiero detener en algunas cosas. Sigo. En la ciudad de Jope, o Jope, no sé cómo se llama, vivía una mujer llamada Tabita, que significa Dorcas, discípula que siempre estaba haciendo algo por los demás, especialmente por los pobres. Dato, los discípulos siempre están haciendo algo por los demás. El que no es discípulo, es muy raro que esté haciendo algo por los demás. Aclaro, vamos de vuelta, lo leo para que quede claro. Discípula, no creyente, discípula que siempre estaba haciendo algo por los demás, especialmente por los pobres. Siempre el discípulo no está mirándose el ombligo, siempre está mirando a los demás. Yo sé cuando me cuenta que una persona se está convirtiendo en discípulo de Cristo, cuando no está preocupado por tantas cosas por su vida, sino está preocupado por los demás. Siempre está mirando hacia afuera. No está tan preocupado a ver que si tengo, si no tengo, cómo estoy. No, está mirando hacia afuera. Sí, tengo un día complicado, pero sigo mirando hacia afuera. Sí, me falta plata, pero sigo mirando hacia afuera. Sí, estoy medio pachucho hoy, estoy medio enfermo, pero sigo mirando para afuera. Un discípulo siempre está haciendo algo por los demás, no por sí mismo. El creyente siempre está haciendo algo por sí mismo. El discípulo siempre está haciendo algo por los demás. Nunca se olviden eso.
la marca distintiva del creyente y del discípulo. Dice, entonces, dice, en aquellos días cayó enferma y murió. Después de lavar su cuerpo, la colocaron en una sala del segundo piso. Al enterarse los discípulos de que Pedro andaba cerca de Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle que fuera a Jope. Pedro accedió y al llegar lo llevaron a la sala donde reposaba el cadáver, ¿sí?, de Dorca. O sea, estaba, ¿sí?, muerta, frita, fría, dura. Dice, el cuarto estaba lleno de viudas que lloraban, mientras mostraban las túnicas y vestidos que Dorca había hecho. Pedro les ordenó que salieran del cuarto y se arrodilló a orar. Luego se volvió hacia el cadáver. Levántate, Tabita, le ordenó. Inmediatamente ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano, la ayudó a ponerse de pie y llamó a los creyentes y a las viudas para que la vieran. Cuando la noticia se esparció por todo el pueblo, muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció varios días en Jope, en casa de Simón el curtidor. Quiero rescatar algo de toda esta historia, de estas 2 historias que acabamos de leer. Fíjense que las 2 cosas que tienen que ver con una manifestación de milagro atrayeron a mucha gente a Cristo. Lo mismo que le pasaba al Señor. Los milagros y los prodigios lo seguían y la gente lo seguía por eso. A los apóstoles dice que acompañando la palabra que ellos soltaban, los milagros y las señales le acompañaban. Hermano, no tiene que empezar a acompañar a nosotros los milagros y las señales. Si realmente, supuestamente somos los genios que las tenemos reclara con la escritura y sabemos todo lo que tenemos que hacer y demás, bueno, hagámoslo, y cuando lo hagamos, que también nos acompañe la señal y el milagro. Señora, que nos acompañe. No salgo solamente a buscar milagros y señales. Ni me armo un estadio para que venga gente para ver milagros y señales. No, no. En el diario vivir, si tengo que predicar y tengo que orar por alguien que está enfermo, lo que sea, quiero ver su manifestación. Quiero ver su manifestación. Entonces, hay algo importantísimo acá que tenemos que empezar a practicar. Fíjense, desde que empezamos a leer Hechos de los Apóstoles, cómo vemos la intervención del Espíritu, cómo vemos que estas manifestaciones se dan en aquellos que viven en comunión con el Espíritu y viven en obediencia absoluta al Señor. Pedro, ¿qué hizo? Pedro sacó a todos los incrédulos que estaban en la habitación y dijo, váyanse todos. Pedro no le dijo, a ver, quédense todos acá para que vean el tremendo milagro que voy a hacer como el tremendo apóstol ungido, que el más ungido de todos los ungidos que hay dentro de los ungidos, miren el espectáculo que voy a hacer, cómo voy a resucitar. No, no, solo, váyanse todos, no se queda nadie acá. Acá no hay show. Si sacaron la entrada para este show, se equivocaron, acá no va a haber show, se me van afuera. Lo sacó todo afuera. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro no fue y oró enseguida. Pedro primeramente consultó. Dice que él se arrodilló a orar. No dice que oró, pero estoy seguro que él le preguntó al Señor, ¿la vas a resucitar? ¿Para eso me mandaste a llamar acá? ¿Qué tengo que hacer? Me imagino que esa fue la oración de Pedro, estando al lado de un cajón con una persona muerta. Y fue tremendo porque la oración de él fue bien sencilla. Levántate, pum. Le ordenó que se levantara y se levantó. ¿Pero por qué? ¿Porque era Pablo que tenía poder? No, porque era Pedro. No, había estado orando. Acababa de orar y seguramente el Señor le habló. Por eso, hermano, que yo pido por todos nosotros, por mí pido y por todos nosotros, que estas cosas no empiecen a pasar. ¿Levantás la mano, amor? Bueno, hable. Sí, sí. Que justo mientras hablabas no me venía cuando Jesús dijo que cerrada la puerta, no estar en secreto con el Padre y Él lo iba a recompensar en público, y tiene que ver un poco con esto, ¿no? El secreto con el Padre, esa intimidad donde Él te habla y te indica qué hacer, y eso sí o sí, quieras o no, te hace que otros lo vean. Así es. ¿Estamos para leer un capítulo más? ¿Me soportan? Sí, bueno, qué entusiasmo que tiene. Gracias por el entusiasmo. Ahí va. Seguimos, fíjense. Dice, en Cesarea vivía un oficial del ejército, esperen que me salga acá un mensajito que no sé qué. Dice, un oficial del ejército romano llamado Cornelio, capitán de un regimiento italiano, o sea, fíjense el cargo que el hombre tenía. Hombre piadoso, al igual que su familia, daba limosnas a manos llenas para el pueblo de Israel y oraba sin cesar. Un día tuvo una visión
Eran aproximadamente las 3 de la tarde. En la visión vio un ángel de Dios que se acercaba. O sea, miren qué loco esto, ¿no? Porque a veces pensamos que solamente los hijos de Dios van a tener visión. Pero acá vemos a alguien que todavía no era hijo de Dios, pero sí buscaba a Dios. ¿Sí? Hay alguien que está buscando a Dios. Hay alguien que todavía no tiene claro qué es lo que busca, pero está buscando. Y qué loco, ¿no? Porque el Señor se le aparece. Aproximadamente a las 3 de la tarde, en la visión vio un ángel de Dios que se le acercaba. Cornelio, le dijo el ángel. Cornelio se quedó mirándolo lleno de temor. ¿Qué quiere, Señor?, le preguntó al ángel mirándolo fijamente. Dios no ha pasado por alto tus oraciones ni tu limosna. Envía varios hombres a Jope en busca de un hombre llamado Simón Pedro, que está alojado en casa de Simón el Curtidor, junto al mar, y pídele que que te venga a visitar. Al irse el ángel, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes, a un soldado piadoso, miembro de su guardia personal. Tras contarle lo sucedido, los envió a Jope. Esperen acá, ahora seguimos la historia. Ahora, quiero que veamos algo. Tenemos un hombre que no es judío, ¿sí? Tenemos un hombre que no es judío, pero que cree en el Dios de los judíos. Un hombre que dice que es piadoso, quiere decir que el hombre estaba entregado en adoración al Dios de los judíos, ¿sí? Y dice que no solamente él, sino que también su familia. Fíjense lo que aprendimos el fin de semana, ¿no? La importancia de que el hombre lleve su familia a la fe. ¿Sí? Toda su familia estaba en la fe que este hombre tenía. Y dice que este hombre daba limosnas a mano llena, o sea, abundantemente al pueblo de Israel, y oraba sin cesar. Tenemos estas cualidades de un hombre que es piadoso, o sea, que él creía en ese Dios y le servía, que daba limosna y que oraba sin cesar. Esto provocó que un ángel se le aparezca. ¿Sí? Y fíjense lo que dice el ángel. Dios no ha pasado por alto tus oraciones ni tu limosna. Dios no ha pasado por alto tus oraciones y tu limosna. ¿Sí? Qué importante que nosotros ser gente de oración y ser gente generosos. Dios nunca va a pasar por alto las peticiones de una persona que es de oración, que tiene comunión con Él y que a la vez también es generosa. Dios nunca lo pasa por alto. Nunca, jamás va a pasar por alto eso. Dios tiene muy presente una persona que es de oración y que es generosa. Y entonces fíjense que este hombre en su búsqueda por la verdad, teniendo estas condiciones, el Señor se le aparece. Se le aparece a través, obviamente, con un ángel, a través de una visión. Entonces él inmediatamente obedece, cree lo que está viendo y envía a buscarlo a Pedro. Al día siguiente, mientras ellos se aproximaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea de la casa a orar. Era el mediodía y tenía hambre. Mientras le preparaban el almuerzo, cayó en éxtasis y vio el cielo abierto y un gran lienzo que bajaba a la tierra sostenido por 4 puntas. En el lienzo había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y pájaros. Están viendo la situación, ¿no? ¿Sí? El hombre sube a orar, está orando y tiene un éxtasis. Él con los ojos abiertos está viendo el cielo abierto, ve un lienzo que cae, dibujos ahí de todo, de animales, cuadrúpedos, reptiles y pájaros que no estaba permitido para comer, que los israelitas comieran. Le dijo una voz: mata y come. Señor, no, exclamó Pedro, jamás he comido animales impuros o inmundos. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro, le volvió a decir la voz. La misma visión se le presentó 3 veces, luego el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pedro quedó perplejo. ¿Qué significaría aquella visión? O sea, Pedro no está entendiendo todavía lo que está viendo. ¿Sí? Me imagino que por la cabeza de Pedro estaba diciendo, pero ¿cómo? Nosotros nos enseñaron que esos animales no se pueden comer, ahora Dios me dice que sí lo tengo que comer, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? ¿Qué tengo que salir a decirle a la gente que pueden comer estos animales? Me imagino todo el rollo que tendría Pedro en la cabeza. Él no estaba entendiendo lo que venía. Claro, para los judíos, los gentiles eran inmundos. Para los judíos, los gentiles eran gente con la que no se tenían que juntar, con la que no podían ni siquiera entrar a la casa de un gentil. No podían ni siquiera entrar en la casa de un gentil. Era tremendo pecado entrar a la casa de un gentil. Entonces Dios ya lo está preparando el corazón a Pedro por lo que ha de venir. ¿Sí? Dice, en aquel preciso momento, dice, estoy en el verso 17, los hombres de Cornelio ya habían encontrado la casa y estaban al pie de la puerta, preguntando si allí estaba Simón Pedro. Pedro, que estaba tratando de descifrar lo que significaba la visión, escuchó que el Espíritu Santo le decía: 3 hombres han venido a verte, date prisa, baja y ve con ellos, yo los he enviado.
Otra vez la intervención del Espíritu Santo, y en este momento para darle una orden específica a Pedro de que haga algo que él todavía no estaba entendiendo. Hay muchas cosas que Dios va a hablarte en un momento y no la vas a entender. Hay muchas cosas que Dios seguramente ya te habló y todavía no las entendés. Pero va a llegar un momento que te vas a dar cuenta por qué te dijo lo que te dijo. Pedro no está entendiendo lo que está viendo. Él está, hermano, ¿quién de nosotros vio un éxtasis como el de Pedro? Yo creo que ninguno. Pedro vio una cosa que es impresionante. ¿Sí? O sea, el tipo no se tomó un té de floripón. El tipo no se tomó un éxtasis. O sea, el tipo no está drogado, está viendo algo que es espectacular lo que está viendo. ¿Sí? Y de repente él no está entendiendo, está tratando, dice, de descifrar, dice esta versión, lo que significaba la visión, y ahí empieza el Espíritu Santo a guiarle a Pedro para que él entienda lo que estaba viendo. Muchas veces uno no entiende lo que está viendo o lo entiende a medias, y a medida que el Espíritu Santo te empieza a guiar, vas empezando a descubrir para qué te mostró lo que te mostró y qué es lo que Dios quiere detrás de todo eso. Entonces dice que Pedro bajó, dice, yo soy el hombre que ustedes andan buscando. Y le dijo, ¿qué desean? Entonces le contaron cómo Cornelio, oficial del ejército romano, hombre bueno y piadoso, de buena reputación entre los judíos, un ángel le había ordenado que mandara a buscar a Pedro para que le dijera lo que Dios quería de él. Pedro entonces lo invitó a pasar y los albergó aquella noche. Ya Pedro empieza a romper algo acá. Ya Pedro duerme con 2 romanos. O sea, acá hay un avance en Pedro, ¿no? Y dice, por la mañana partió con ellos, acompañado de algunos creyentes de Jope, llegaron a Cesarea. Al día siguiente, Cornelio, que los estaba esperando, había reunido a sus familiares y sus amigos más íntimos. Al entrar a la casa, Cornelio se arrodilló en el suelo delante de él para adorarlo. Levántate, le dijo Pedro, yo soy un hombre como tú. Tras intercambiar algunas palabras, fueron a donde los demás estaban reunidos. Entonces Pedro les dijo, ustedes saben que al entrar yo aquí estoy quebrantando la ley judía que prohíbe entrar a la casa de un gentil. Qué amable, Pedro, ¿no? Qué lindo, ¿no? Ustedes saben que son una porquería para mí, pero bueno, como Dios me mandó, entro acá. Son una porquería. Quiero que sepan que son una porquería para mí, pero bueno, estoy entrando. Hermoso Pedro presentándose. Y dice, pero Dios me ha mostrado en visión que no debo considerar profano o impura a ninguna persona. Ahí se dio cuenta que lo que está, que los reptiles, que la víbora, que esto, que todas las cosas que él estaba viendo, no era solamente por los animales, sino que él estaba mostrando de que no tenía que llamar impuro a ningún ser humano de la tierra, que no tenía que rechazar a ningún ser humano de la tierra, porque el evangelio no era solo para los judíos, sino que era para toda la humanidad. Entonces, dice, él dice, ahora entiendo, ahora comprendo, ¿sí? Y lo está entendiendo, en ese momento se está dando cuenta. Dice, por eso vine tan pronto como llegaron a buscarme. Díganme pues qué desean. Entonces Cornelio dice, hace 4 días, mientras oraba en la tarde, como es mi costumbre, se me presentó de pronto un hombre vestido con un manto resplandeciente. Cornelio me dijo, Dios ha tomado en cuenta tus oraciones y tu limosna. Envía a varios hombres a Jope a buscar a Simón Pedro, que está alojado en casa de Simón el Curtidor, junto a la orilla del mar. Enseguida te mandé a buscar e hiciste bien en venir pronto. Estamos aquí delante del Señor, ansiosos de escuchar lo que Él te ha ordenado que nos digas. Wow, esto es tremendo. Dice, ya veo que para Dios no hay favoritismo, dice Pedro, ¿no? En todas las naciones, Él ve con agrado a las personas que lo adoran y actúan con justicia. Estoy seguro de que ya ustedes habían oído hablar de las buenas noticias que recibió el pueblo de Israel sobre la paz con Dios que se puede obtener mediante Jesús el Mesías, Señor de todos. Este mensaje empezó en Galilea y ha estado resonando en Judea desde que Juan el Bautista comenzó a predicar el bautismo. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y él anduvo haciendo bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Pero porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de las obras que realizó en todo Israel y en Jerusalén. Allí lo condenaron a morir en la cruz, pero Dios le devolvió la vida al tercer día y lo presentó, no delante de todo el pueblo, sino delante de ciertos testigos
que había seleccionado de antemano, nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó. Él nos envió a predicar al pueblo y a testificar que Él es el que Dios ha nombrado juez de todas las personas, vivas o muertas. Los profetas afirmaron que cualquiera que crea en Él alcanzará el perdón de los pecados en virtud de su nombre. Todavía Pedro no había terminado de decir estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre los que lo escuchaban. Los judíos que estaban con Pedro, que eran defensores de la circuncisión, estaban asombrados que el don del Espíritu Santo lo recibieran también los gentiles, pues lo oían hablar en lenguas y alabando a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿qué puede oponerse a que yo bautice con agua a estas personas que han recibido el Espíritu Santo de la misma forma con que la recibimos nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesús, el Mesías. Entonces Cornelio les suplicó que se quedaran con ellos varios días. Voy a decir algunas cosas que este relato tiene mucho para hablar, pero bueno, no me quiero extender. Pero sí van a escuchar unas cosas que tal vez ya me escucharon y algunas que no. Primero y principal, tenemos por un lado, ¿vieron cuando estamos diciendo siempre, Dios nos quiere que volvamos a las casas? Dios quiere que volvamos a las casas, Dios quiere que volvamos a las casas. Siempre las casas tuvieron un sentido espiritual. Siempre en las casas había un lugar para manifestar lo espiritual. Y acá vemos, por ejemplo, por un lado tenemos a Cornelio, ¿sí? Un romano que vivía en una casa como la que vivían los romanos, que era una casa con un patio central. En ese patio central, que normalmente había agua, había un estanque con agua o algo había ahí de agua, él está orando en ese lugar. Él está orando en el lugar que está señalado por esa casa para orar. La casa es rectangular, póngale, y en el medio de la casa, en el patio interno, hay un patio, y él está orando ahí, porque ese patio era el lugar para hacer todas las manifestaciones espirituales que los creyentes de esa casa podían tener. Por otro lado, lo tenemos a Pedro, ¿a dónde? Pedro está en el aposento alto, el lugar que los judíos tenían para orar. Los judíos subían al aposento alto para orar. El aposento alto era el lugar de orar, era el lugar donde salir a la azotea y proclamar algunas noticias. El aposento alto era donde se recibían a los huéspedes que venían, el lugar de oración de la familia. Él está orando en ese lugar. En ese lugar él recibe la visión. Fíjese que tanto Pedro como Cornelio, en los dos lugares donde ellos culturalmente, tanto los judíos como los romanos, tenían como el lugar de oración, como el lugar de búsqueda de Dios, así Dios se manifiesta. Entonces, fíjense qué tremendo, ¿no? Porque tanto uno como otro están buscando a Dios en una casa. Y Dios se manifiesta en una casa. Entonces, ¿qué pasa? Pasa toda la historia que vimos recién, el encuentro que ellos tienen, pero quiero quedarme en algo que es muy importante y que muchas veces se nos pasa por alto, que lo vengo repitiendo, que lo vengo resaltando y que espero que lo estemos practicando. La predicación de Pedro, ¿sí? Más allá de la entradita que tuvo, que recién la resalté, más allá de eso, ¿sí? La predicación de Pedro es fundamental, porque él le dice, él está hablando de que la humanidad está enemistada con Dios y que debe entrar en paz con Dios y que la única forma de entrar en paz con Dios, dice, es mediante Jesucristo. Dice sobre la paz con Dios que se puede obtener mediante Jesús el Mesías, Señor de todos. Ella lo planta a Jesús, lo pone a Jesús como la única forma de poder entrar en paz con Dios. Por causa del pecado estamos enemistados con Dios y el que nos trae esa paz es Cristo, que nos perdona nuestros pecados y nos pone en paz con el Padre. Pero ojo, no solamente eso, también ahora se convirtió en el Señor de todos, en el dueño de todo. Por eso dice, más abajo, que Dios lo ungió con el Espíritu Santo, cuenta un poco la historia, anduvo haciendo bien, sanando oprimidos, ¿sí? Porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de ello. Cuenta cómo murió en la cruz, cómo fue condenado, cómo resucitó al tercer día, que ellos fueron testigos de todo eso. Y ahora viene y dice, y él los envió a predicar al pueblo y a testificar de que él es quien Dios ha nombrado como juez de todas las personas, vivas o muertas. Fíjense lo que él es lo que él predica. Y dice, y los profetas afirmaron que cualquier persona que crea en él alcanzará el perdón de los pecados en virtud de su nombre. O sea, Pedro está diciendo, a ver, Cornelio, yo quiero que entienda algo, te fue bárbaro. La verdad que venís muy bien. Sos una persona que lo busca a Dios, que ora, que pone ofrenda, que es más, viste un ángel,
espectacular, pero ¿sabés qué, Cornelio? Aún así, hoy, si te morís, te vas al infierno. Si no lo reconoces a Jesús como el dueño de tu vida, si no crees que solamente en Él podés tener perdón de pecados, entonces vas a llegar a un momento donde ese mismo Jesús que Dios ha nombrado como juez de todas las personas, vivas o muertas, va a terminar juzgándote el día que abandones ese cuerpo y te va a mandar al infierno. Este es el mensajito leve, suavecito que Pedro está predicando. Hoy no, hoy Jesús, no, hermano, venga Jesús, que Jesús le va a cambiar la vida. No, venga el culto que Dios le va a cambiar la vida. No, venga que ese problema matrimonial, que ese tranquilo que Jesucito se lo va a arreglar. No, está enfermo, tranquilo que va a morir y Jesucito lo va a sanar. No, ¿qué Jesucito? Es el juez, es el gobernante, el que reina en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, y que está esperando que nosotros nos postremos ante esa autoridad y lo hagamos como el dueño de nuestra vida. Es así. Y fíjense que cuando él termina de decir estas cosas, que es el evangelio que debemos predicar, llega el Espíritu Santo. Se manifiesta el Espíritu Santo en la vida de esas personas. Por eso, ¿y por qué se manifiesta? Porque ellos creyeron el mensaje. Si no, no se hubiese manifestado. Por eso que sigo diciendo e insisto cada vez que leemos la Escritura, revisemos el mensaje que predicamos. Revisemos el mensaje que predicamos a los no creyentes, a los que aún no han creído en Cristo. Hablemosle del señorío de Cristo. Pedro, te resume, Pedro, en muy pocas palabras, ¿a qué vino Jesús? Te resume en muy pocas palabras cómo yo debo conectarme con Dios. Te resume de que yo soy un pecador, de que estoy separado de Dios y por cuanto estoy separado de Dios estoy condenado a una eternidad del infierno y que a la vez ya en mi vida es un infierno, estando acá vivo, y que la única forma de resolver eso es que yo pueda ser perdonado de mi pecado y que eso, lo único que logra eso no es porque yo sea más bueno menos, o más malo, sino que a mí lo que me perdona el pecado es el sacrificio de Cristo en la cruz, y que ahora que recibo el perdón tengo que reconocer que Él gobierna en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y que Él es el juez de los vivos y es el juez aún de los muertos, ¿sí? Y que Él es el Señor de todas las cosas y que tengo que vivir bajo su gobierno. Esto le tenemos que decir a la gente. Si no lo cree, bueno, ¿qué va a hacer? No lo cree. Ahora, si lo cree, se va a convertir realmente al cristianismo. Realmente se va a entregar a Cristo y su vida va a ser transformada. Porque no podemos predicarle un falso evangelio a la gente. Tenemos que decirle el verdadero evangelio. Este es el evangelio. Y fíjense, ya vamos terminando acá, porque ya termina la historia ahí, que Pedro, bueno, justamente dice que, bueno, fueron bautizados también en agua, pero fíjense que fueron bautizados en el nombre de Jesús. No hicieron el bautismo católico, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No. Bautizamos en el nombre de Jesús. ¿Por qué bautizamos en el nombre de Jesús? Porque en Jesús es el único nombre en que tenemos perdón de pecados. Y el bautismo hoy en día es la manifestación de la muerte a una vieja vida y el nacimiento a una nueva. Y no hay muerte a una vieja vida y nacimiento a una nueva vida si no hay perdón de pecado y si no hay reconocimiento de que soy un pecador. Y el único que me libra del pecado es Jesús. Pedro siempre bautizaba en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él bautizaba en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque bautizaba para perdón de pecado. Porque el bautismo, como siempre explico, es la identificación con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Yo me identifico con su muerte para morir a una vieja vida, me identifico con su sepultura para entender que mi vieja vida queda enterrada y no vuelve a salir más, no la puedo volver a ver. Cuando vos enterrás a alguien no lo ves nunca más. Y me identifico con la resurrección de Jesús para resucitar en una nueva vida, para andar en una nueva vida. O sea, este es el mensaje que debemos dar. La semana que viene vamos a ir ya con Hechos 11, vamos a ver cómo seguimos, pero bueno, hasta acá llegamos hoy, así no nos hacemos tan extenso. Muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Esperamos que haya sido de mucha luz para tu entendimiento. Visita nuestro sitio web, lamision.online